Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Entonces venimos juntos. Entonces, cuando adoramos, sabe que hay dos cosas. Ahora que estaba diciendo María José, decía esta canción casi nadie tal vez se la sepa porque no, pero nosotros tenemos que poner atención a lo que estamos diciendo. Entonces tal vez no se la sabe, pero ponemos atención a lo que se está diciendo porque es exaltación al Señor. Si es exaltación a usted mismo, mejor ni la cante. María José, para la próxima, ¿verdad? Ok, porque se está exaltando usted mismo y a veces hay canciones que son muy bonitas, pero exaltan al hombre, no exaltan a Dios. Entonces venimos a exaltar al Señor y venimos como iglesia. Cuando adoramos debemos decir, te adoramos. No solamente yo no soy tan egoísta de que solo yo, de todos nosotros estoy adorando. Y creo que es muy importante. Así que poner atención a lo que le estamos diciendo al Señor, porque venimos a decirle a Él lo grande que es Él para nosotros, cuánto le amamos, cuánto le exaltamos, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, qué bueno porque venimos juntos. Quería bendecir a mi hermano Jorge, su esposa, nos están acompañando en este día con los niños, qué bueno verlos, crea que es un gozo para mí poder recibirlos en este día, qué bueno. Mi hermano Carlos también, su esposa, qué bueno que nos estén acompañando, es un hombre tremendo, de mucho testimonio y mucho aprecio, es un hombre que se da a querer, qué bendición de verdad. Qué bendición. A su hijo no tanto, pero usted sí. No, también es una gran bendición, Carlos Andrés. Solo que casi le hace un parto a mi esposa un día de esto. Bueno, se lo hizo otro, no fue él. Sí. Ok. No sé si hay alguien más que nos estará acompañando. Ok. Si no, bueno, recordarles que nosotros continuamos, ¿verdad?, con los estudios bíblicos que tenemos diariamente. Estamos renovando para hacer 3 tipos de estudios bíblicos. Uno para nuevos convertidos, que vamos a iniciar ahora en febrero, aunque este primero lo vamos a enfocar en las misiones, porque estamos llevando un curso que todavía le quedan como 3 meses, y lo que continúa es de las misiones. Entonces la importancia de las misiones en la iglesia, iniciamos en febrero. El próximo que vamos a dar es un curso ya como para un poquito más avanzados. Vamos a estar hablando de la importancia de la palabra de Dios, va a ser el primero, pero también va a llevar muchos cursos: quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, quién es el Hijo, el hombre, el pecado, la caída. Todo esto lo vamos a estar viendo un poquito más fuerte. Y el tercero que vamos a estar llevando es de teología. Es un curso ya de teología para avanzados. Este se llama el programa de teología, que aunque es para avanzados, es muy lindo y es muy nos va a ayudar mucho a poder ver la perspectiva cristiana, lo que nosotros creemos, por qué lo creemos, y afirmarnos en nuestra fe, que no es una fe de nada más, yo creo porque creo, no es una fe ciega. La fe se debe conocer, aunque no tengamos todas las respuestas, debemos estar firmes en lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? Es lógico, lo que creemos, o solamente tiene que ser algo que lo creo. Creo que es importante. Entonces, estos 3 cursos son los que vamos a empezar a llevar. También estamos llevando algunos cursos a la historia de la iglesia, que estamos viendo los lunes, que de la iglesia en Costa Rica. Esta semana pasada, bueno, ya vimos un poquito ya cuando se inició la primera iglesia en Costa Rica, y vamos a ver a partir de mañana cómo entraron otras iglesias aquí al país. Vamos a ver primero cómo entró pues la iglesia en Limón, que de alguna manera fueron como 2 entradas distintas del evangelio a Costa Rica. Entonces, ¿cómo entró el evangelio aquí a Costa Rica? A través de un marinero inglés, que él vino aquí a Costa Rica y empezó a ayudar a formar la iglesia, pero como a la vez, dado la necesidad de tener una vía hacia Limón,
Y el tren trajo mucha gente acá al país, y la gente que entró era protestante, y entró por el lado del Limón para trabajar la línea del tren. Verá qué interesante. Entonces, por ahí entró, como decir, la segunda ola de la iglesia al país, para luego la próxima semana, y tratar de hacerlo en 2, 3 semanas más, poder terminar con cómo se fue desarrollando la iglesia ya aquí en el país, cómo entraron otras iglesias, cómo hubo un crecimiento, los famosos avivamientos, todo esto para terminar el curso. Entonces, esto nos queda para nosotros. Los días martes estamos dando un estudio para maestros, 7 leyes de la enseñanza, que vamos un poquito más de la mitad. Los días miércoles estamos, ya habíamos terminado el curso, entonces vamos a empezar nuevamente en febrero, pero esta semana yo me metí por si alguno tiene alguna duda, y esta semana fue bonito, entró muy poca gente, pero hubo unas dudas bastante razonables y fue de mucha edificación. Así que los invito para que puedan entrar este miércoles, si alguno gusta, para o metemos más dudas o salimos de dudas, cualquiera de las dos. Y el jueves ya vamos en estamos estudiando los libros del Nuevo Testamento, y esta semana corresponde a Segunda de Pedro. Entonces ya nos queda también poco para terminar. La idea ahora en febrero, empezar estos 3 cursos y poder, pues, tener la idea. Yo oro para que la iglesia le dé sed por la palabra, que la iglesia quiera aprender, y es importante el conocimiento de la palabra. Hablaba con un muchacho este jueves, porque él dice: tengo muchos años de asistir a iglesias, pero no conozco nada, y tenía muchas dudas, había cosas que no se conocen bien. Entonces, la importancia, y vimos cómo la gente nace por el conocimiento de la palabra de Dios, nace de nuevo. Y no solamente nace por el conocimiento de la palabra de Dios, crece por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, venimos a la iglesia, conocemos al Señor, tal vez hemos nacido de nuevo, pero nos quedamos estancados y vamos a ser como estos niños que deberían ser maestros, pero todavía hay que darles, o tienen necesidad de leche. Bueno, ahí casi prediqué ya podemos irnos. Ok, perfecto. Ok, hemos estado también nosotros llevando una serie de predicaciones o de enseñanzas sobre las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis. Podemos ver o hemos visto ya, hoy es la última, pero vamos a dar la sexta, porque la semana pasada Michael se adelantó y dio la última. Entonces yo voy a dar la de Filadelfia, que es la penúltima. Michael anda en Nicaragua, y oramos para que Dios le bendiga allá, que no lo dejen preso allá en Nicaragua. Oramos para que Dios lo bendiga bastante. Ok, entonces hemos visto ya las iglesias, hemos visto cómo también en las iglesias, cada iglesia es distinta. Cada iglesia tiene su propio problema, su propia lucha, sus propias persecuciones, y es tremendo porque a veces la persecución viene de la misma gente de la iglesia. Los problemas nacen de la gente de la iglesia. En otros los problemas nacen de gente afuera de la iglesia, que quieren meter algo dentro de la iglesia. Otras iglesias, y 2 de ellas, de hecho las 2 iglesias de las cuales el Señor no habla nada malo, es tremendo que la persecución es de los judíos. Las otras, cuando viene la persecución de los romanos, ahora estas son de los judíos. Entonces cada iglesia tiene su propio crisis que resolver, sus propios problemas para poder soportar. Algunas se apartan, otras no se apartan. Unas se apartan del Señor, otras siguen firmes. De hecho, qué tremendo que las iglesias más ricas son las que más se apartan. Las iglesias que tienen mayor persecución y son más pobres son las que no se apartan.
Y el Señor no habla mal. Y no es porque creamos que hay que ser pobre para ser uno bendecido, no necesariamente, sino que muchas veces el querer algo más o el querer tener dinero, qué sé yo, a veces nos aparta del Señor. El raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo siempre insisto, no es el dinero en sí no es el problema. El problema es cuando el dinero me lleva a perder mis convicciones con tal de tener algo. Y ese es el problema que se da. Pero que es tremendo que las iglesias que tienen menos, que son más débiles, son las iglesias que más ha el Señor exaltado por el hecho de que no se rindieron ante el mundo, no se rindieron ante la fama, ante el dinero. Entonces es algo que a mí me toca mucho, ¿verdad? Y después los otros, la otra que a mí me toca mucho es que unas son influenciadas por las mismas personas de la congregación. Las mismas personas de la congregación están luchando para hacer cosas que no son las correctas, porque tal vez al mundo le parecen correctas. Y la iglesia se mantiene firme, las que se mantienen firmes son iglesias que el Señor exalta. Yo le clamo al Señor siempre para que nosotros seamos una iglesia de la cual el Señor se pueda gozar. De que seamos una iglesia que aunque el mundo hable mal de nosotros, que aunque a veces los mismos creyentes hablen mal de nosotros, el Señor no hable mal de nosotros. Que el Señor se pueda gozar de cada uno de nosotros como somos. Y esa es la oración nuestra siempre, que nosotros queremos ser personas que honremos al Señor y no a los hombres. Que honremos la palabra de Dios, que honremos siempre la obra del Señor y no las ideas, ya sea ideologías o presiones del mundo, ¿verdad? Ok, y hoy nos toca ver la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, me hace una gracia, Filadelfia significa el amor del Señor, ok, el amor a los hermanos, eso significa Filadelfia. Pero antes de todo esto era que yo quería hablar sobre los clubes exclusivos, los clubes sociales, o clubes en el cual usted tiene que pagar para entrar y solamente hay una forma de entrar. ¿Ok? ¿Por qué? Yo veo en tele, ¿verdad? Yo nunca entro en discotecas, ni sé cómo será el asunto, pero yo veo en tele a veces que hay unos filones de gente que se van a meter a una discoteca y hay un guarda, por lo general es un hombre así, macuco como yo, con un cuerpazo así todo, y le dice a la gente, usted pasa, usted no pasa, usted no pasa, usted pasa. Este le dice, usted no pasa, y el que va atrás dice, él viene conmigo, ok, pase. Pero a veces he visto en películas, le dice, él viene conmigo, sí, pero él no viene preparado, a él no pasa. De hecho, dice un hermano mío que él fue invitado a una boda, y él llegó a la boda, él llegó así, usted no puede pasar porque no tiene saco. Así de sencillo, no lo dejaron entrar a la boda porque no tenía saco. Al rato a uno de los que estaba ahí le dio como lástima y le dice, bueno, yo tengo un saco, se lo voy a prestar. Y le puso el saco y ya pudo entrar. Entonces, tremendo cómo hay a veces clubes exclusivos a los cuales algunos pueden entrar y otros no pueden entrar. Ok, en los judíos se daba algo. Los judíos siempre pensaban que solo ellos eran los que podían entrar al reino de Dios. Nosotros podemos entrar, somos exclusivos. Entonces ellos separaban a los gentiles, ellos no los querían a los gentiles. En esta iglesia fue perseguida por los mismos judíos. Los judíos decían, no, esos son cristianos, los cristianos no pueden entrar. Pero Dios les dice, no, ustedes sí pueden entrar y ellos van a tener que venir a ustedes a pedirles que los dejen entrar. Él dice, hay una puerta abierta. Tenemos una puerta abierta, pasen adelante. Podemos pasar. Entonces el Señor es el que dice, ok, pase adelante. Yo he abierto la puerta para que puedan entrar. Ya no es un lugar exclusivo. Ya no es un lugar donde solo algunos pueden entrar. El Señor es el que te determina, pero Él hizo una obra para que todos puedan entrar. Y Él comisionó a la iglesia para que la iglesia fuera a predicar el evangelio para que la gente entre. Hay un club exclusivo en Ciudad Quesada, nadie puede entrar, nadie.
solamente el que tiene mucho dinero, el que ha pagado. Pero de un pronto a otro dice el dueño, no, vamos a dejar que todo el mundo entre. Pero la gente no sabe, pero la gente ni piensa ir a ese club porque yo no puedo entrar, yo no tengo plata. Y usted puede entrar y no se da cuenta. Entonces el dueño del club manifiesta por medio de radio, televisión, los socios, la gente, ahora todos pueden entrar. Ellos van y le dicen a la chusma, ustedes pueden entrar, y la gente corre para poder entrar. Pero algunos que no saben, no pueden entrar. Sabe que yo decía al principio de este año, a mí no me gusta decir este es el año de tal cosa, pero estamos orándole al Señor para que la iglesia pueda levantarse a hablar la palabra de Dios a los que no conocen al Señor. Que hay un club que la gente piensa que es exclusivo para los buenos, pero que nosotros podamos ir a decirle a esta gente, nosotros como iglesia, podemos ir a decirle, pase adelante, la puerta está abierta para ustedes. Y eso le corresponde a la iglesia, no le corresponde a nadie más. Y creo que este año tenemos que motivarnos más a ir a mostrar el camino a la gente. Ok, ahora sí, comienzo. Filadelfia era una ciudad, es vacilón, porque yo veo, las 7 iglesias estaban como en un círculo, como en un círculo, y vienen de Europa hacia Asia. Ok, hay unas que están en las costas, hay otras que están un poco más adentradas, pero Filadelfia es como decir una puerta, una entrada de Europa hacia Asia. Es como decir el límite, aquí terminó Europa, ahora sí vamos hacia Asia, ok. Vamos a entrar a Asia, y es tremendo porque cuando los griegos descubrieron o tomaron esta ciudad, los griegos tenían algo que era que ellos querían helenizar, así se dice, agriegar, llevar la cultura griega a todos los países que ellos conquistaban, y ellos estaban conquistando Asia. Ellos empezaron a conquistar Asia, entonces el centro misionero de los griegos resultó ser Filadelfia. Ahí estaba el centro del cual, cuando iban a tomar alguna ciudad, algún país, ellos venían y salía gente de ahí para poder inculcar su cultura a los asiáticos. Era tremendo, ¿verdad? Y por eso yo digo, Dios tiene todo tan controlado, y Dios habla de una manera que nosotros podamos entender. Siempre digo, el Apocalipsis es para entenderlo, no es para quedarse uno. Pero uno tiene que ir a ver qué estaba sucediendo en aquel tiempo, cuál era la ciudad, qué era lo que estaba pasando, para poder entender lo que Dios está escribiendo. Y esta carta tenía que ver mucho con eso, porque tenía que ver con el evangelismo, con llevar la palabra de Dios a las personas que no conocían. Y en un lugar que era el centro helenístico, a los griegos se le llaman los helenos, para poder llevar su cultura, pasó a ser un centro en el cual se iba a difundir el cristianismo por muchas partes. Y tremendo porque tenía muchas cosas que ver. La fundó Filadelfia, la fundó un hombre que amaba mucho a su hermano. El hermano se llamaba Filadelfo, pero él amaba mucho a su hermano. Conquistaron este lugar y le pusieron nombre Filadelfia. Ok, el amor fraternal, amor entre hermanos. Y me hace gracia porque fue destruido. En algún momento ahí había mucho volcán y fue destruido este lugar por un volcán. Entonces uno de los césares ayudó mucho a reconstruir la ciudad. Se volvió a reconstruir la ciudad, esto pasó unos 20 años después de que se escribió la carta. Se reconstruyó y le cambiaron el nombre al nombre del César. Con el tiempo le volvieron a cambiar el nombre
Es decir, cambiaron el nombre varias veces porque la tierra, porque había sido destruido. Entonces, cada lugar, cada vez que algo pasaba, le ponían el nombre del que ayudaba. Eso era tan sencillo. Entonces, por eso él dice que nunca más cambiará de nombre, más adelante. Y después, la gente, como venían estos terremotos, la gente no vivía dentro de la ciudad, se iba a los alrededores de la ciudad. Y también es vacilón porque al final en las promesas dice, y nunca más tendrás que salir de ahí. Es por eso, es decir, cada una de las cosas de la Biblia viene con un propósito. Y esto es porque no le voy a dar mucho, pero es importante para la carta, para lo que estamos viendo nosotros. Y después, esta iglesia fue una iglesia que tuvo siempre una reputación de ser fiel. Es tremendo que todas las iglesias que usted va a ver de las 7 iglesias, de alguna manera fueron destruidas. De alguna manera algunos soportaron más tiempo, pero cuando vino el islamismo empezó a desarrollarse más o menos en el año 600. Yo estoy hablando de historia hoy, ¿verdad? En el año 600 casi empezaron a tomar toda esta parte, toda Asia, esta parte de Europa, empezaron a tomarla, pero esta iglesia se mantuvo hasta el año 1400 prácticamente. Cuando vinieron otro grupo, los otomanos, yo no sé si se acuerda, vinieron y tomaron ya toda esta parte, Turquía y todo esto, pero esta iglesia siempre, aunque se quitaron las iglesias, siempre hubo gente ahí, y actualmente todavía existe una iglesia cristiana, aunque no es una iglesia ni evangélica ni católica, es una iglesia ortodoxa, y todavía existe ahí en medio de todo el islamismo que se ha desarrollado. Las iglesias esta fue una iglesia fiel, tuvo una promesa del Señor y aún así la iglesia se mantiene, porque Dios es fiel para poder cumplir su promesa, se la cumplió a ellos y es para nosotros también. La gente podrá decir, bueno, tal vez no, yo no tengo por qué juzgar cuál iglesia es buena o cuál es mala, pero la gente dice, pues es ortodoxa, bueno, es cristiana, predica a Cristo de alguna manera, no igual que nosotros. Es más, ellos ni nos ven a nosotros cristianos, los ortodoxos, y menos pentecostales. A María ni la vuelve a ver, una hereje de esas buenas. Ok, pero predica de Cristo, no ha olvidado el nombre de Cristo todavía. Ok, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Me gustaría que alguien con voz de trueno, con voz de arcángel y con trompeta de Dios pueda leernos este pasaje. No corran todos, por favor. Lector oficial.
Amén, amén, muchas gracias. Ok, era una iglesia en realidad débil, no se sabe por qué, pero era una iglesia más bien débil, tenía oposición de los mismos judíos. La oposición no venía de los romanos, no venía de los judíos, era una ciudad rica, pero pone como de muy poca fuerza. No se sabe si la poca fuerza era porque eran pocos, que eran pobres, no se sabe exactamente, pero pone como que ellos tienen muy poca fuerza y que son perseguidos por los mismos, por los que dicen ser de los mismos, ser los judíos, ¿verdad? Y es tremendo porque cuando empieza a hablar ah, el Señor manifestando quién es Él dice el santo, yo soy el santo, yo soy el verdadero y yo soy el soberano, el que abre puertas y nadie cierra, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, así se pone, pero cuando se pone como el santo, como el verdadero y como el soberano, está hablando es que es el único Dios, el que es verdadero, porque no hay otro que se le asemeje. Y es vacilón, esta palabra verdadero viene, son dos connotaciones. Por decir algo, hay oro verdadero y oro falso. Ok, usted puede, bueno, el que sabe puede distinguir uno del otro. ah, pero hay personas, y la otra palabra que es la segunda, que son verdaderas. Es decir, que son genuinas en sí mismo, que son personas que no cambian. Este es el significado. Dios no cambia. Yo soy el verdadero, yo soy el que tengo el poder para hacer lo que yo quiera. Es decir, no hay nadie que pueda decir algo que en contra de lo que yo digo. Yo lo digo, y cuando dice aquí, porque dice que el soberano que tiene la llave de David, el que abre y no cierra, es vacilón porque se está refiriendo a un pasaje de Isaías 22, bueno, ya no me acuerdo, donde él habla de que hay un mayordomo, hay dos mayordomos que tenía Ezequías. El rey Ezequías tenía dos mayordomos, tenía primero a uno que era muy prepotente. Este hombre incluso cuando él se hizo un una tumba para él en un lugar altísimo para que todos lo reconocieran como el mejor mayordomo. Pero esto no le gustó a Ezequías y lo quitó porque dice, usted no es un hombre fiel, usted se está exaltando usted mismo. Nosotros los creyentes exaltamos al Señor. Lo quitó y puso a uno Eliaquim. Eliaquim era un hombre que era muy fiel a Dios, muy fiel al rey, que él hacía todo para la gloria de Dios. Entonces él viene y le da las llaves y le dice, usted tiene la autoridad para abrir la puerta y cerrársela a quien usted quiera. Entonces él a quien era que tomaba la decisión, era el que estaba parado en la puerta. Usted entra, usted no. Usted entra, usted no. Eran los judíos. Ok, él tenía eso. Ahora viene el Señor, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que hace una obra para que todos puedan entrar, pero a la vez solo los que lo reciben a Él puedan entrar. Entonces, a través de Él, la gente puede entrar al reino. Él es el que abre las puertas a todo. Aparte de que viene una promesa a David y le dice, un hijo tuyo, un descendiente tuyo, que es Jesucristo, Él vendrá y Él abrirá las puertas eternamente a la gente. Entonces viene esa promesa para David y él es el que la cumple. Entonces él es Dios todopoderoso, él es el que abre las puertas a quien él quiera. Los judíos, ellos decían, yo cierro las puertas a todos los gentiles. De hecho, cuando Pablo iba a predicar la palabra de Dios, al final a Pablo no lo querían dejar entrar en las sinagogas. ¿Por qué? Porque él venía a traer el cristianismo. Entonces la gente se enojaba con él. Le cerramos las puertas a los gentiles, pero Cristo abre las puertas a todos aquellos. Los gentiles son los que no son judíos. Los gentiles son el resto del mundo, pero que podían entrar a través de la obra de Cristo a la salvación eterna o al reino eterno. Y es tremendo, yo la abro, nadie la puede cerrar. Ellos eran perseguidos,
pero no pudieron vencer. Y por eso yo les hablé, 1400 todavía había una iglesia. Quitan todas las iglesias cristianas de todo el lado de Asia, parte de Europa, pero no pudieron quitar la iglesia donde el Señor le dijo, yo les abrí una puerta, nadie la puede cerrar. No, por más que quiera Domiciano, que era el faraón que existía en ese momento, el César que existía en ese momento, por más que quisieron los judíos cerrar las puertas, nadie puede cerrar las puertas para que la iglesia pueda crecer. Hay países donde se les cierran las puertas. Nosotros venimos acá siempre y decimos, la semana pasada lo dijo Henry, hoy lo dijo María José, tenemos la libertad de adorar a Dios aquí, pero hay lugares en Corea del Norte a usted lo encuentran con una Biblia y va 5 años para la cárcel mínimo. Había un pastor que lo tuvieron que sacar a través de la diplomacia de Estados Unidos, que pasó casi 10 años porque tenía una Biblia y lo agarraron y va para la cárcel y ahí tuvo que quedar un montón de tiempo. Pero sabe, la iglesia no se ha cerrado en Corea del Norte. Y por más que quieran perseguirla, prohibida las Biblias, sí, pero no pueden cerrar la iglesia. Porque el Señor abrió una puerta y cuando el Señor abre una puerta, ni Jin Jong-yang, no sé cómo se llama ese hombre, la puede cerrar. Ni el poder más grande. En Latinoamérica, en los países más libres, la izquierda está tratando de cerrar las iglesias, de enmudecer. Yo decía un día de estos que me encontré una Biblia en Amazon y veo, dice, para mayores de 18 años por violencia. Quieren meter que la Biblia es un libro malo. Mucha gente piensa que las iglesias son malas, que las iglesias quieren. Y eso lo están metiendo mucho, el izquierdismo. Ok, piensan que van a cerrar. Amazon ha cerrado la posibilidad de vender libros de ciertas personas que defienden el evangelio. ¿Sabe? A veces uno se siente frustrado de ver las cosas que suceden. Yo veo otras iglesias que predican para agradar a todo el mundo, no predican la palabra de Dios. La gente no está conociendo al Señor, es algo tremendo. Pero sabe, por más que quiera el diablo, porque uno se siente a veces, se siente frustrado de ver que la palabra no se está llevando. Pero sabe, nadie va a poder cerrar la iglesia del Señor. Existirá por siempre. Desde que yo estudié la historia de la iglesia, desde el principio quisieron quitar el cristianismo, fue creciendo más y más. Y entre más persecución, más crecía el cristianismo. Entre más persecución, más gente había que conocía al Señor y prefería la muerte a poder negar a Cristo. Qué tremendo. Yo me pongo a pensar, así seremos nosotros. Así seremos. La palabra de Dios nunca va a ser, se va a quitar, por más que quieran, por más Biblias que quieran quemar, por más que prohíban la difusión del evangelio, por más que se metan las falsas doctrinas en las iglesias, la palabra de Dios prevalece para siempre. Eso lo dice primera de Pedro. Para siempre. Palabra de Dios permanece para siempre. Nunca nadie la va a quitar. Pero hay una iglesia que aunque débil, que aunque una iglesia que no tenía mucha gente, fue una iglesia fiel al Señor. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. No dice cuáles son las obras, aunque dice por qué. No dice porque usted le ayuda a los pobres, no dice eso. No dice porque usted ora todos los días a las 3 de la mañana, porque usted va a la iglesia, no. Él dice, yo conozco tus obras. Porque aunque tienes poca fuerza, espérate para buscarlo acá porque tengo dos cosas distintas. Ok, él le dice, ok, yo conozco tus obras, porque, ya se me perdió. Aunque tienes poca fuerza, ellos eran débiles
pero aún en sus debilidades ellos eran fieles al Señor. Les digo, débiles ¿en qué manera? No sabemos si es que no tenían mucho dinero, si es que eran muy pocos en la iglesia, pero ellos eran fieles a Dios, aún en su debilidad. ¿Sabe? Mucha gente piensa que solo las iglesias fieles son las ricas. He visto que no son las más fieles. Las mega iglesias son por lo general las iglesias donde se predican peores doctrinas, donde se aparta la doctrina, la palabra de Dios, aunque hay algunas que son buenas, no quiero generalizar, sí tener el cuidado, ok, yo no voy a cambiar mis convicciones para poder obtener el favor del mundo o el dinero del mundo o lo que sea, no, ellos se mantuvieron, era un lugar rico, ahí como había mucha erupción y todo, la ceniza, dice que las tierras las hacía muy fértiles, gracias mi amor, siempre me ayuda. Ok, es que a mí se me olvida. Eran muy fértiles y había mucha siembra de uvas. Dice que ahí habían unos viñedos y se hacía un vino y de hecho el dios principal de ellos se llamaba Baco, era el dios de las fiestas, era el dios de las orgías, el dios, y se celebraba de esa manera, pero ahí había un pueblo cristiano que no celebraba a ese dios. Había un pueblo que amaba a Dios y era fiel. No me voy a meter con esa gente porque esa gente adora a otros dioses. Voy a ser fiel, no voy a tener el dinero. Tal vez no somos tan ricos como ellos ni tan poderosos como ellos, pero voy a mantenerme fiel. Es algo que nosotros debemos de buscar y también el clamor que la iglesia, nosotros vivimos en lugares ricos. Yo insisto, Costa Rica no es pobre. Aquí no hay la tal pobreza que se dice. Sí, hay gente pobre, hay gente rica y hay gente que se abusa de todas las cosas, pero nosotros vivimos en una libertad y convivimos bien, relativamente. Ok, pero también muchas veces para hacer negocio, me decía alguien antes, usted para hacer un negocio, usted tiene que hacer algo, no paga extras o no paga el seguro o da sobornos a la gente para que le dé qué sé yo, que le ponga su negocio. Y muchas veces cristianos participan. Yo conozco cristianos que participan y por medio de sobornos a la gente. Y eso es vender el evangelio, es ser débil delante de Dios para ser fuerte delante de la sociedad. Es mantenernos firmes a nuestro Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia, tengamos mucho o tengamos poco. Pero ellos tenían poca fuerza, quizás que era una iglesia muy limitada en cuanto a influencia, en cuanto a dinero. Quizás que no. Pero sabe, Pablo en un momento, él se quiso tirar mucho, el Señor le mandó un aguijón en la carne. Y es tremendo porque él dice que este aguijón, el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. Ok, ¿por qué? Porque yo hago lo que tengo que hacer a como yo soy. ¿Cómo voy a extender el evangelio en mi debilidad? La palabra se va a extender siendo yo rico o siendo yo pobre, teniendo un canal de televisión, una estación de radio o no teniéndola, la palabra de Dios se va a extender. Y este pueblo fue fiel al Señor. Dice la Biblia que el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. El que no tiene ninguna. Así, ellos se mantuvieron confiando en el Señor, mantuvieron su firmeza en el Señor y fueron fieles. También fueron fieles a la palabra, por cuanto has guardado mi palabra, has atesorado mi palabra. Ellos eran pocos, pero tenía la palabra de Dios guardada. Atesorar, a mí me gusta esta palabra. La palabra guardar, atesorar, es tener un tesoro y poner alrededor una legión de guardas cuidando ese tesoro. Es decir, nadie se lo va a robar. Así debe de ser la palabra de Dios en nosotros. Ahí está, y nosotros poniendo todo el cuidado, el esmero para que esa palabra nadie se la lleve.
La palabra de Dios se nos olvida muy rápido a nosotros. Se nos olvida. Cuando yo decía, había una señora que ella decía, alguien que, mejor no voy a contar eso, pero a veces cambiamos nuestras doctrinas, me dio vergüenza contar, a veces cambiamos nuestras doctrinas para conveniencia nuestra. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo sí he oído mucha gente que cree una cosa y después cree otra porque le conviene. Entonces, ahora, no, es que ya entendí lo que dice la palabra. No, la palabra es una. Y nosotros muchas veces vamos a tener que mantenernos firmes en la palabra de Dios. A Martín Lutero le pasó, cuando él empezó, sacó las 95 tesis, ahí lo mandan a reunirse y le dicen, usted tiene que retractarse de eso, tiene que retractarse de eso. Él sabía que si él se retractaba, aunque no podían condenarlo a muerte, lo mandaban a matar. Eso era lo que pasaba, ya había pasado con otros reformadores, los habían mandado a matar. Y él se paró y él dijo de esta manera, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, me mantengo firme en estas, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, asumiendo que no es seguro, actuando contra la conciencia. Que Dios me ayude. Él sabía que podía morir, pero que él fue fiel a la palabra de Dios. Tremendo. Yo me pongo a pensar, Dios mío, que la iglesia, que seamos fieles a la palabra de Dios, que no nos desviemos por alguna conveniencia. Las otras iglesias por dinero se desviaron, por placeres se desviaron, algunas de ellas Dios las critica, a esta no la critica. Yo conozco tus obras, son obras buenas. Ahora, se mantuvieron fieles a la persona de Cristo. No has negado mi nombre. Yo me imagino la presión que podían tener ellos. Eran pocos, tal vez no eran los más ricos. Ok, pero ellos se mantuvieron firmes al nombre del Señor. Y insisto, ahora hay muchas doctrinas que de alguna manera niegan al Señor. Todas las doctrinas judaizantes lo que van haciendo es ir negando a Jesucristo como Dios, como el Redentor. Y tal vez usted los oye y ponen a Jesucristo, pero al final le están quitando la gloria a Dios. Y es una doctrina que está entrando, pero así. Discúlpeme a mí, pero a mí no me salude con shalom. Cuando a mí alguien me dice shalom, se me revuelve la panza, se me revuelve el estómago. Yo no soy judío. De hecho, en este pasaje, el que vimos nosotros de la iglesia de Esmirna, donde dice son sinagoga de Satanás, porque son judíos que ellos querían meter sus doctrinas y cambiaban la gloria del Señor. Por eso le llaman sinagoga a Satanás. Ellos se mantuvieron firmes en el nombre de Cristo. Negar el nombre de Cristo es negar a Cristo, es negar a Dios, es negar a la iglesia. Dios obró a través de esta iglesia. Ok, ¿cómo? Abrió las puertas. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta abierta es expandir la palabra de Dios. Era la puerta hacia Asia para el helenismo. Era la puerta que Dios ponía para poder llevar la palabra de Dios. Y usted va a ver en varios pasajes en Hechos, en el mismo Corinto, donde el Señor dice, Pablo dice, el Señor me abrió una puerta en tal lugar. El Señor me abra puertas en tal lugar. Oren al Señor para que me abra puertas. Era la puerta abierta, es llevar la palabra de Dios. Y aquí yo me pregunto, ¿estará la iglesia llevando la palabra de Dios? Tenemos una puerta abierta por la fidelidad a Dios, por no haber negado a Dios, por ser fiel en la debilidad, ser fiel a la palabra de Dios. Se le abre una puerta. Yo les digo una cosa, yo me siento muy honrado de la iglesia que Dios me ha dado. Yo me siento gozoso de cada uno de ustedes. Casi todos van creciendo. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos un crecimiento en el Señor. Yo he ido viendo, pero si hay algo, porque yo he visto fidelidad de Dios aquí, yo he visto gente fiel al Señor, fiel a la palabra, cómo la palabra los ha ido tomando, los ha ido transformando,
Pero si hay algo que yo no he visto aquí, es cumplir que el Señor nos ha dado o nos ha abierto una puerta para llevar el evangelio a los que no conocen a Cristo. Y aunque la iglesia perdón la palabra, se jacta de ser misionera, vamos, aquel anda en Nicaragua. Seguramente yo ahora en abril voy para Ecuador, aleluya. Estoy pidiendo al Señor que me mande a Argentina. Yo creo que conozco a Argentina, quiero conocer a Argentina y ya se abrió en Argentina. Ok, pero la iglesia en sí está llevando la palabra de Dios. Algún compañero suyo de trabajo sabe que usted es cristiano, sabe lo que usted cree, porque aquí es donde está. El Señor abrió una puerta. Entremos al evangelismo, entremos a llevar la palabra de Dios para que la gente que está afuera pueda conocer al Señor. Y no es que usted lo obligue a las personas o no sea testimonio para ellas. Para mí el evangelismo más efectivo no es estar en hacer una campaña evangelística, no es ir de casa en casa tocando. Aquí traigo un tratadito, quiero hablarle, quiero orar. Podría ser, está bien. Pero lo primero que la gente se va a fijar si Dios existe o no existe es en usted. El testimonio suyo, ¿quién es usted? ¿Vale la pena ser como usted? ¿Cómo enfrenta usted los problemas? ¿Cómo la gente ve que actúa usted en su trabajo, en su casa, en lo que sea? La gente puede ver a Cristo a través suyo. Usted es una puerta abierta, una entrada al evangelio para las personas que no conocen a Cristo. A veces alguien viene a la iglesia y me dice, es que tal me invitó. Ah, qué bueno. A veces. Pero la iglesia está creciendo, la iglesia se puede mantener. Es algo tremendo. Vamos a entrar a Asia, aleluya. Voy a llevar entonces a los griegos a que vayan y enseñen la cultura griega a todos los que vamos a. Y de hecho, usted ve los mismos judíos en Jerusalén de alguna manera estaban agriegados, helenizados. Tenían la cultura, perdieron el idioma, hablaban en griego. Porque el Nuevo Testamento se escribe en griego y no en hebreo, en arameo. Vamos a llevar el griego a todas las naciones. Yo podría decir, ok, vamos a llevar el evangelio a todos los que están alrededor de nosotros. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, amigos, vecinos. Podemos predicar. Y eso es como un reto para este año. Para este año no, para toda la vida. Llevemos, hablemos de Cristo, hablemos de lo que tenemos. El Señor ha abierto una puerta, está abierta, esta puerta nadie la puede cerrar. La fidelidad de ellos hicieron que ellos no se olvidaran de la palabra de Dios y fueran una palabra viva para las personas que estaban. Les digo nuevamente, hubo persecución contra el cristianismo. Los judíos en un tiempo fueron perseguidos, pero para sacarlos de Israel porque habían entrado en sedición contra los romanos. Pero los cristianos eran vistos como judíos por los romanos. Y los judíos no lo querían, después dejaron de perseguir al judío y empezaron a perseguir al cristiano. Y los mismos judíos le ayudaban a los romanos. Ellos se mantuvieron fieles, muchos murieron, pero la iglesia crecía. Es como una contradicción, hay algo extraño. En un momento Trajano fue un emperador, manda a un muchacho, se llama Plinio el joven, lo manda a averiguar qué es lo que está pasando en esos lugares, y él manda una carta donde él dice, las iglesias paganas están vacías, las iglesias cristianas, por más que matemos, entre más matamos cristianos, más se convierten. ¿Por qué? Uy, a mí hasta que se me paran, a nosotros nos dicen, usted es un aleluya, ya me resiento. Y ya me resiento. Y ya, entonces no, mejor no hablo mucho para que no se burlen de mí. Estamos manifestando nuestro cristianismo. A ellos se les abrió, a nosotros también. Se nos abrió la puerta. Tal vez no todos se van a convertir, tal vez algunos se van a burlar, tal vez venga persecución.
Tal vez si viene persecución se van a convertir más y van a predicar más, no sé. Pero sí nosotros debemos ser testimonio de lo que predicamos o lo que vivimos o por qué venimos a la iglesia. Porque amamos a Dios y realmente yo quiero que todos conozcan de Dios. Segundo, el Señor promete una transformación. Es tremendo porque en el Nuevo dice, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no son. ¿Cómo los van a entregar? No es que van a venir y ellos van a luchar contra los judíos y los judíos se van a rendir. Los judíos se van a dar cuenta quién es el rey de los cristianos, quién es Jesucristo al cual ellos están negando. Tal vez no todos, pero ellos iban a saber que ser israelita en el cristianismo, en la palabra de Dios, no es ser descendiente de Abraham. No, es israelita por medio de la obra de Jesucristo. Gálatas habla que no es necesariamente el judío, el descendiente del judío en la carne, el que es de la simiente de Abraham. ¿Quién es? Es el que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Romanos 2, 8, 9, yo creo que yo lo copié aquí, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino el judío es el que lo interior es la circuncisión de su corazón. Estos judíos van a venir y se van a postrar en sus pies. Entonces, ¿qué es el asunto con esta sinagoga de Satanás que los perseguía y los acusaba? Los judíos iban a estar viendo que había un rey verdadero y ellos habían cerrado la puerta a los gentiles. Ahora una iglesia gentil, donde habían gentiles, iba a predicarles a ellos y ellos iban a volver a Cristo. Qué tremendo, era al revés. Él transforma, el Señor transforma a la gente. Nosotros predicamos la palabra de Dios, algunos se burlan de nosotros, otros no creen, otros creerán, no sé, pero sabe, mucha gente va a ser transformada por la palabra de Dios que usted les va a hablar. Nos da miedo porque se pueden burlar, no importa, búrlense, pero muchos van a venir al Señor por la palabra. Siempre hablo del testimonio de un hombre que yo iba donde él y era amigo mío y nunca le prediqué porque era muy impío. ¿Qué se va a convertir este? Y un día lo vi en la iglesia y quebrantado. ¿Qué pasó con ese hombre? Ya, y otro le predicó, que no fue Jaime, fue otro que le predicó. Es tremendo. Dios toca al que Él quiere tocar. Él es el que dice entre o no entre. No soy yo. Yo predico, hago la obra de Dios y eso es algo que nos corresponde. A veces me dan ganas de decir, el que no predique a otros se va para el infierno, no puedo decirlo, pero sí es un deber de nosotros como creyentes predicar la palabra de Dios. Ahora, tercero, otra promesa, yo los voy a preservar. Dice el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Van a haber pruebas en el mundo muy fuertes y no es que el Señor nos va a quitar, mucha gente piensa, no, es que el Señor va a venir y nos va a quitar de los problemas y todo. No está hablando, más adelante dice, y es tremendo, cuando habla en Apocalipsis 9, perdón, dice que vinieron unos bichos, vamos a ver si no lo tengo, pero vamos a buscar Apocalipsis 9:4. Dice así, bueno, iban a salir unos bichos del pozo del abismo y que iban a traer no sé qué, no sé cuánto, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en la frente. Es decir, iba a ser preservado el cristianismo, los cristianos de ciertos sufrimientos que iban a venir sobre la tierra. Nosotros, hay un terremoto, mueren cristianos y mueren impíos. La pandemia, mueren cristianos y mueren impíos. Gente que ha muerto
Yo conozco muchos cristianos, amigos míos, que han muerto en la pandemia. Muchos, muchos, no son pocos. El otro día empecé a contar y yo, Dios mío, si fueran de la iglesia no me hubiera quedado ni una de la iglesia. Han muerto muchos conocidos, muchos. Entonces, de alguna manera nosotros sufrimos, pero hay una cosa, cuando venga la ira de Dios sobre nosotros, sobre la gente, cuando venga un juicio, nosotros estamos preservados por la obra de Cristo en nosotros. Tenemos salvación eterna a través de la obra de Cristo. ¿Murió en el terremoto? Sí. ¿Murió en el tsunami? Sí. ¿Murió de la pandemia? Sí. Pero cuando llegue delante del Señor me puedo mantener para toda la vida, la eternidad en Cristo Jesús. Entonces, nosotros vamos a ser preservados, ya no vendrá mal contra nosotros. Tendremos, dice más adelante la palabra, donde ya no habrá más enfermedad en la nueva tierra donde vamos a vivir, donde ya no sufriremos, ya no lloraremos. Ahí vamos a estar una eternidad con Cristo. Amén o no amén. Yo quiero estar ahí. Yo no sé usted, yo quiero estar ahí. No, de hecho voy a estar ahí. Voy a profetizar, amén. Ok, está bien. Entonces el Señor, ellos fueron fieles, el Señor les da promesas, pero también le hace una advertencia. He aquí yo vengo pronto. No se sabe cuándo viene el Señor. Ok, pero el Señor viene pronto. Ok, retén lo que tienes, es lo que habla. Retén lo que tienes. ¿Qué era lo que ellos tenían? Eran fieles al Señor, aún siendo débiles, habían retenido, guardado la palabra de Dios, no habían negado el nombre del Señor. Eso es lo que les está hablando nada más, eso es lo que tienen. No está hablando ni de pobreza, pero dice para que ninguno robe tu corona, para que ninguno tome tu corona. Es tremendo porque se da mucho y es otro de los dolores míos. Cuando yo le pregunto a un cristiano viejo de muchos años, y estás sirviendo en la iglesia, ay no, es que uno se cansa, es que los pastores, es que mucha gente se echa para atrás, se apaga, nos apagamos, venimos a la iglesia como una religión más, venimos porque tengo que ir y sigo siendo cristiano, pero ya no sirvo, pero ya, por lo que la gente, porque la gente cuesta, sí, pero yo no le creo a la gente, yo le creo a Dios. Le estoy sirviendo a mi Señor con un grupo de gente en la cual hay gente muy especial, hay gente cabezona, hay gente que se echa para atrás, hay gente que ya no viene a la iglesia porque yo le caigo mal. Y eso pasa. Voy a dejar de servir al Señor porque la gente es cabezona. No, yo le sirvo al Señor, confío en el Señor. Pero, y el problema aquí no se da porque yo me pierda, y en eso todo el mundo está de acuerdo, no es eso. No es porque me voy a perder, pero la gente se apaga y sabe que ese problema pierde el galardón eterno. Pablo habla en 1 Corintios 9 de que él va corriendo por un galardón, de que él golpea su cuerpo, de que él se ejercita para poder ganar la carrera, para poder llegar, y no es llegar a la salvación, es para obtener el premio. La corona que tenemos, tal vez usted sirve mucho al Señor, tal vez usted ha estado sirviendo al Señor por mucho tiempo, pero ya María José me cansa, ay no, qué tira, ya me tiene, no, la verdad que ya no le vuelvo a servir al Señor, la gente es cabezona, la gente no quiere que se venga Michael a predicar aquí, y yo me voy y me siento y me quedo ahí. Yo no me pierdo el galardón, Michael se lo gana, porque él siguió. Y mucha gente de la iglesia le sirvieron al Señor, se cansó y hoy no está reteniendo lo que tenían. El servicio al Señor, la predicación de la palabra, el estudio bíblico, el crecimiento espiritual. Aún estoy haciéndole más caso al mundo que a Dios. Porque me canso, porque es que esto no vale la pena, porque como usted quiera, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Tremendo, qué cosa más dura, ¿verdad? Ver a un Moisés, un hombre de Dios y reconocido después de Cristo como el hombre más poderoso sobre la tierra, donde él estuvo 40 años en un desierto jalando gente,
oyendo, se cansó y viene el hombre y se desespera y no puede entrar a la tierra prometida. No pudo. ¿Por qué? Porque se cansó de gente que era dura, sí. Él intervino delante de Dios: Señor, destrúyeme a mí, no destruya a la gente. ¿Qué va a decir la gente de ti? Pero se cansó y terminó mal la carrera. Sé que Dios lo va a galardonar por su fidelidad, por su mansedumbre, pero no va a tener el premio completo. Nosotros podemos, y hay muchos pastores, líderes que empiezan bien y terminan mal. Nos cansamos. No vale la pena servir al Señor. Por favor, retén tu corona, no sea que ningún otro la tome. ¿Estamos sirviéndole al Señor? Sí. Me cansé, sí, ok. Pero ya no le sirvo, otro viene, se lleva mi corona. Ay, Señor. Pero también el Señor al final le da un aliento a toda la gente. Ya al final el Señor dice, espérate para ver porque se me volvió a perder. Versículo 12. Dice, al que venciere, ok, el que venciere no es tener la salvación, no, al que se mantenga firme hasta el fin, al que logre llegar a la meta, al que llegue primero, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ok, él viene y le da algo nuevo. A mí me hace una gracia porque dice, te haré columna en el templo de mi Dios. Cuando había un sacerdote en ciertos a ciertos dioses, había un sacerdote muy reconocido, había un sacerdote que era muy fiel y había sido muy querido por el pueblo. Cuando él moría, hacían una columna y le ponían el nombre de él. Le ponían el nombre porque era reconocido. Ya todo el mundo pasaba, mira la columna de Jaime. ¿Quién era Jaime? Ahí está la historia de Jaime. Aquí me hace una gracia, en el Parque Ciudad Quesada pusieron unas estrellitas, estrellas es lo que hay. Ok, con unas placas. Y ahí hay nombres de personas muy reconocidas que han hecho cosas buenas aquí en San Carlos. Para muchos sería una bendición el poder tener ese nombre porque va a ser recordado. Qué lindo poder tener el nombre de mi abuelo ahí, Inocente Hidalgo. Y cuando pasa Inocente, mira, hay un inocente, era mi abuelo, que sirvió en este pueblo, ahí no está mi abuelo, pero estoy diciéndolo. Entonces, era hombre reconocido en la ciudad, un hombre reconocido. Usted será reconocido en el cielo, será reconocido en esta nueva tierra que vamos a tener. Seremos reconocidos. No solamente eso, dice, que venciera, le haré columna y nunca más saldré de ahí. Eso lo ponen porque la gente tenía que estar saliendo cuando habían terremotos. Tenía que estar saliendo. Ok, no habrá nada que te pueda sacar del lugar que Dios tiene para usted. Se llevaron mi carro. Ok. Nadie te podrá sacar de allí. Estarás firme, estarás permanente, una eternidad estarás viendo la gloria de Dios. Es tremendo porque entonces son las promesas que nos da el Señor. Aquí en la tierra, en una ciudad próspera, donde era reconocida aquí en la tierra la gente tenía que salir huyendo. La gente no tenía una identidad porque tal vez venía de un lugar y lo hacían griego, pero usted va a mantener su nombre. Y no es nada, yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Va a ser identificado. ¿Como qué? Como un hijo de Dios el resto de la eternidad. Allá con el Señor. El Señor nos da a nosotros, bueno, ahí hay un poco más, no le voy a dar un poco. Pero el Señor nos da a nosotros, nos abre una puerta. Primeramente por la fidelidad.
pero nos abre una puerta para que nosotros llevemos el evangelio del Señor. Y en esto es lo que yo quería enfocarme. Hay una puerta abierta. La gente está deseando entrar por esa puerta. Si la gente conoce, aún los judíos, muchos tuvieron que reconocer. Nosotros estamos llevando esa palabra. Se nos abrió una puerta para poder predicar la palabra de Dios, para poder servir al Señor. Yo lo motivo en el amor de Cristo, de verdad, para que nosotros podamos ser misioneros, evangelistas, predicadores, para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a aquellas personas que se están perdiendo. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Nunca les digo que se pongan en pie. Pero yo quiero motivarlos para poder servir al Señor, llevar la palabra. Tal vez a usted le da miedo hablar, sea una persona de testimonio, que la gente quiera ser como usted, que la gente le pregunte en vez de ir usted hacia ellos. Que podamos nosotros conocer la palabra para poder retenerla y poder llevarla a otros. Algunas personas llevan palabras sin conocer la palabra y no saben ni qué dicen. Dios cambió mi vida, nada más. ¿Y cómo? No sé. Prediquemos la palabra, que la gente conozca al Señor por medio de lo que nosotros somos. Orémosle al Señor para que Dios nos use, para que perdamos todo temor y podamos ser nosotros personas que llevemos la palabra a otros que no la conocen. Muchos se pierden y nosotros no predicamos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nosotros como iglesia, Señor, delante de tu presencia, Señor, primeramente para adorarte, exaltarte, Señor, para darte toda gloria y toda honra, Señor, porque tú has sido un Dios bueno, Señor, que nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, que nos has sacado de las tinieblas a la luz, Señor, que nos abriste los ojos. Yo era ciego, mas ahora veo. Señor, ¿cómo no adorarte y exaltarte, Señor, si has hecho esta obra tan preciosa por cada uno de nosotros, Señor? Hoy somos libres, Señor, a través de la obra de Cristo, de que Él murió por nosotros en la cruz, que allí fueron perdonados todos nuestros pecados, Dios. Y nos pudiste dar vida eterna, nos diste vida eterna, Señor, a cada uno de nosotros, Dios. Y hoy, Señor, nos gozamos, Señor, de poder saber que somos parte de tu reino y de tu pueblo, Padre. ¿Cómo no adorarte, Señor, y cómo no exaltarte si eres Dios bueno, si eres Dios digno, si eres el único que mereces esa gloria y esa adoración? Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Pero también en este día, Señor, yo quiero clamar delante de tu presencia, para que pongas en nosotros amor por todas aquellas personas que no te conocen, por todas aquellas personas, Señor, que se puedan perder, Señor, porque nosotros no les predicamos el evangelio, porque no tenemos esa sed, esa necesidad de llevar tu palabra, de ser personas intachables para ellos, de ser personas, Señor, que mostremos tu gloria y tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas, Padre. Señor, llévanos a conocer tu palabra, Señor. Llévanos, Señor, a no negar tu nombre, Señor, en donde estemos, Dios, en las circunstancias que estemos, en la tribulación, en la presión que tengamos delante del mundo, Señor. Sino, Dios, seamos personas que podemos glorificar tu nombre, Señor, en todo lugar. Que el mundo vea que hay gente que te alaba y que te exalta, Señor. Que nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, amigos, Señor, familiares, puedan conocerte a ti, Señor, a través de la vida, Señor, que podemos llevar nosotros, Señor, de vida, de santidad en ti, Padre. Señor, que la gente pueda conocer tu palabra a través de lo que podamos hablarles a ellos de la obra tuya, Señor. A través, Señor, de saber que nuestro pecado ha sido perdonado, Señor. Que no éramos justos, que no hay uno justo, Señor, que todos fallamos, que todos pecamos, pero que tú viniste, Señor, a traer justicia por nosotros, Señor, y hacerte justicia. El que es justo se hizo injusto por nosotros, el que no conoció pecado, llevó nuestros pecados.
Dios, gracias Dios por esa obra. Pero que en nosotros no quede en vano, Señor. Que nosotros entremos por esa puerta y llevemos tu palabra, Señor. Que podamos decirle a la gente que pase al reino de mi Dios, que es bueno, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Clamamos por un crecimiento espiritual en nosotros, en la iglesia, que te adoremos, Señor, libremente, que exaltemos tu nombre libremente, Señor, y que podamos, Señor, ser personas, Señor, que amemos, Señor, y que podamos tener el mismo mérito de serte fiel, aunque no seamos fuertes, aunque no seamos de mucha influencia, de mucho dinero, Señor, de serte fiel a ti, Señor, de ser fiel a tu palabra, ser fiel a tu nombre, Señor. Gracias te doy, Dios. Bendice nuevamente, Señor, a la iglesia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, qué bendición de verdad. Nos vemos la próxima semana. Ya casi son elecciones.